Muy buenas noches a todo el país comunal, a todos nuestros amigos y a nuestros malquerientes. Hoy en compañía de mi vicepresidente de la Veeduría Nacional de la Participación de Acción Comunal, señor Wilson Enrique Pineda Petecua, y este es su humilde servidor Carlos Alberto Acuña Rey. Hoy 24 de noviembre, siendo las 7:30 de la noche, pues el país comunal se ha convulsionado. Se genera la resolución 1831 expedida por el Ministerio del Interior, en el cual se aplazan las elecciones del próximo domingo 27 para el cuarto grado comunal, que son las elecciones de la Confederación Nacional de Juntas. Podemos estar hablando que a 72 horas de dichas elecciones, el Ministerio toma, en razón de fuerza mayor o de caso fortuito, el aplazamiento de las mismas. Pues eso dice el Ministerio, y yo no quiero pelear con el gobierno, pero sí queremos dejar nuestro punto de vista claro. Esta semana se conoció un documento que se expide por puño y letra del señor Guillermo Cardona, uno de los candidatos a ser presidente de la Confederación Nacional de Juntas. Y casualmente, a unas pocas horas que se expide ese documento por él, que radica en el Ministerio del Interior, se da este caos, esta anarquía, y lo digo caos y anarquía en el sentido de que se está vulnerando, se vulneró y esperemos que no se siga vulnerando la autonomía comunal de la cual nosotros los comunales gozamos y hacemos tanto alarde. En días pasados, el martes pasado, en un evento que se llama Diálogos Ciudadanos, convocado por el Instituto Distrital de la Participación de Acción Comunal y de Paz en Bogotá, con presencia de comunales de varias regiones del país, entre ellas Cartagena, con presencia de funcionarios públicos de la Gobernación de Antioquia, de la Participación Ciudadana de allá, con el IDACO, que es el Instituto Departamental de la Acción Comunal de Cundinamarca, y obviamente el IDEPAC. El mismo señor Guillermo Cardona hablaba de la autonomía comunal, pero al mismo tiempo se estaba radicando un documento en el que se solicitaba el aplazamiento de las elecciones comunales. Entonces yo me pregunto, y nos preguntamos como veedores nacionales, comunales, ¿en qué sentido se habla de autonomía y en qué sentido de la legalidad del Ministerio del Interior, en el sentido que no se puede meter en los temas comunales, sino solamente para hacer inspección, vigilancia y control? Y en las mismas palabras del señor Guillermo Cardona, para hacer registro de los acontecimientos comunales. Y se hablaba de que no se puede sancionar, de que no se pueden sancionar de dignatarios, de que no se pueden hacer muchas cosas en el hecho de la autonomía comunal. Pero hoy estamos viendo que por pedido del señor Guillermo Cardona, del cual también profesamos una profunda admiración, y de las personas que están con él, ya vemos vulnerada la autonomía comunal. Se vienen elecciones para abril del próximo año. Tenemos 5 meses más la actual Junta Directiva de la Confederación. ¿Qué se estaría buscando? Nos preguntamos nosotros. ¿Qué se estaría gestando, diríamos nosotros? ¿Por qué impedir que se hagan las elecciones comunales? Pero más allá de eso, porque de todas formas se traslapan esas fechas. ¿Y qué pasa con los comunales? Aquellos que ya eventualmente habían comenzado un viaje por tierra, aquellos comunales que habían, por temas económicos, habían apartado, habían reservado unos vuelos, habían reservado unos pasajes terrestres. ¿Quién devuelve esos dineros? Si yo como comunal o Wilson como comunal tiene que asistir a un evento, no solamente es la parte económica que tenemos que disponer, sino las agendas. Entonces muchas personas dejaron de hacer cosas este fin de semana para asistir en su obligación y deber, y también su derecho a elegir y ser elegidos hasta la ciudad de Cartago, en el norte del valle. Y entonces tendrán que volver a ¿qué? A mover sus agendas para el próximo mes de abril del año 2023. Vuelvo y repito, el tiempo, la familia, el dinero, ¿quién repone eso? ¿Lo va a reponer el señor Guillermo Cardona y sus amigos, que fueron los que solicitaron el aplazamiento de estas elecciones? Wilson, ¿quién responde por eso? Bueno, Carlos, pues la verdad sí vemos con bastante preocupación y extrañeza lo acontecido, el pronunciamiento por parte del Ministerio del Interior, por parte de Alfonso Prada, ministro del Interior, y de la nueva directora de la Participación en Acción Comunal, Carlos. Queda claro que
un federado no puede hacer parte del ente mismo que le ejerce ese comunal a los entes comunales de cuarto, tercer nivel, en este caso el señor Federico Castañeda, que estaba impedido por ley, y por ese mismo motivo se generó un pronunciamiento también desde este ente de control, por supuesto desde el control social, con el mayor respeto y con los argumentos, porque aquí no es hablar mal de nadie, no es pelear con nadie, sino es argumentar. Ahora, Carlos, este tema tan delicado, ¿cómo es posible que un organismo de cuarto nivel, solamente por unos intereses de los amiguis del gobierno que quieren ser federados o quieren pertenecer a la directiva de este tan importante organismo, Carlos, cuerpo colegiado de cuarto nivel comunal en el país, y que se veían perdidos y la única estratagema, la única triquiñuela que encontraron fue esa, fue sabotear las elecciones, una fiesta electoral sagrada para todos los afiliados en el país, más de 8 millones de colombianos, Carlos, que hacemos parte de este gran gremio, y ahora se ven afectados por estas decisiones. Ahora la pregunta es, ¿quién rompe la losa, recoge sus tiestos y paga la cuenta? ¿Quién va a pagar la cuenta de los afectados por este tipo de situaciones, de los que ya participaron transparentemente las 32 federaciones departamentales que hicieron las elecciones el 31 de septiembre y, como el caso de Bogotá, que es el auto de reconocimiento el día 4 de noviembre, y es muy curioso que sale la resolución más o menos un mes después de las elecciones y resulta que ahora tenemos nuevo presidente federado en la ciudad de Bogotá, el señor David Castaño, presidente de su junta. Sin haber sido reconocido de Bosa, ¿no? En la resolución, y ya está fungiendo como presidente. Digamos. Obviamente, Wilson, en este caso, y a los que nos escuchan, el artículo 37 de la ley 2166 dice que la calidad de dignatario se adquiere en la asamblea en la que se le elige y se acredita ante el ente de inspección, vigilancia y control. Claro, mediante el autorreconocimiento. Pero yo no puedo fungir funciones hasta tanto no haya sido acreditado. Y entonces vemos que el martes pasado, y no es nada en contra del señor David Castaño, el cual respeto por su juventud. Y él tiene todo el derecho a ejercer su libre. Pero ¿por qué fungir como presidente si no ha sido acreditado? No, y la otra, Carlos, es ¿a raíz de qué? O sea, si realmente queremos generar un proceso de transparencia y lucha frontal contra la corrupción, ¿por qué prestarnos para hacer procedimientos normativos inadecuados? El caso, por ejemplo, de designar a un federado como director para la democracia y la participación en acción comunal es inadecuado, porque usted no puede ser juez y parte. Ahora, ¿por qué? Es que la 1437 en eso es específico. El CEPAC, artículo 11, literal 16. Código del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011, creo, artículo 11, literal 16, en el que dice que una persona que va a ejercer inspección, vigilancia y control sobre una entidad a la que perteneció, como director, gerente, director, presidente, pues tenía que haber abandonado el cargo un año antes de su nombramiento. Y eso le pasó, Carlos, precisamente al subdirector de Asuntos Comunales, al señor William Alejandro Rivera, el cual tenía ese impedimento porque él era conciliador de la Federación Comunal de Bogotá, era directivo de las asojuntas de la localidad de Engativá y era directivo de la Junta de Acción Comunal, dignatario de la Junta de Acción Comunal Normandía. Entonces, en ese sentido, pues si están las normas, ¿por qué vulnerarlas o por qué burlarnos de estas normas o este marco normativo constitucional? Y lo más curioso, Carlos, es que son los amiguis del gobierno. Y uno dice, ¿acaso el gobierno nacional no tiene las mayorías en el Congreso? No es un gobierno de cambio. Entonces vemos un gobierno de cambio implementando una anarquía en una organización de 64 años. No, y promoviendo el desorden. Ahora, si se quieren modificar las normas o las leyes, háganlo. Pero para eso está el debido proceso. Acudan al Honorable Congreso de la República, hagan los respectivos análisis, consensos y por supuesto pónganlo en la consideración de las plenarias, de las diferentes comisiones a las que corresponden esas renovaciones normativas, pero no vengan a improvisar. Ahora, Carlos, yo me pregunto, en el marco normativo constitucional, ¿qué prima más? ¿Una ley, un decreto o una resolución? No entendemos cómo es posible que se modifique un artículo de una ley mediante una resolución. Claro, aducen la calamidad que está ocurriendo ahorita con el tema de las inundaciones. Fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo,
¿Fue conciliado con la Confederación? Exactamente, eso no es excusa para decir que realmente sea un caso fortuito de fuerza mayor. Me pregunto yo, ¿acaso la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia no realizó asambleas virtuales para hablar de temas propios de la organización comunal? ¿En plena pandemia? En plena pandemia, y eso era más grave. Y entonces uno se pregunta, ¿y acaso entonces porque soy amigo del gobierno, porque tengo aliados estratégicos en el gobierno nacional, porque puedo influenciar, porque me veo perdido para ser elegido como presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, tengo que acudir a esas triquiñuelas y a vulnerar ese marco normativo comunal? ¿Ese es el ejemplo? O sea, por un lado digo una cosa, por el otro lado pienso otra cosa y por otro lado hago otra cosa. O sea, ¿somos coherentes realmente, Carlos, con lo que está pasando en los organismos comunales? Y es vergonzoso ver eso. Y no es de cualquier dignatario, son dignatarios actuales que ya fueron directivos e inclusive presidentes de la Confederación Nacional de Acción Comunal, que es lo más repudiable. ¿Por qué? Porque una persona que tiene esas calidades, esas dignidades de dar ejemplo, y si sale en los diferentes escenarios, como fue el martes pasado, Carlos, en el tema que estaban celebrando el Día Comunal aquí en Bogotá con el IDEPAC, de decir una cosa, pero entonces por un lado el gobierno nacional no puede inmiscuirse en la autonomía comunal, pero por otro lado, según mis intereses y tengo mis amigos, entonces voy y hablo con ellos para que coloquen a mis amigos comunales en los cargos de preferencia de acción comunal que yo elija, y si no, entonces están hablando mal de él, están contrariando la voluntad de mis intereses. Entonces esas personas son inadecuadas en el organismo comunal y no son bienvenidos. Y yo creo que esto no es un comité de aplausos, aquí no somos pocas gordas, bellas que aplauden, no, por el contrario, nosotros ejercemos control social. No, pero yo sí soy bello, jodas. Y si ejercemos control social tenemos todo el derecho a pronunciarnos y a decir que esas situaciones inadecuadas no deben ir acompañadas de esas decisiones que toma el gobierno nacional. Nosotros no estamos en contra del gobierno de Gustavo Petro Urrego ni de la vicepresidenta Francia Márquez, por el contrario, nos parece chévere que tengan unas iniciativas nuevas y que vengan con las nuevas propuestas, pero que si van a hacer algo que esté dentro del marco normativo constitucional y que no vulnere los derechos de los y las afiliadas comunales en nuestros territorios. En conclusión, pues nosotros como veedores, que venimos haciendo un ejercicio de hace 4 años y medio casi, nosotros no creemos que esta resolución sea de todo legítima. El Ministerio del Interior aplica el caso fortuito y fuerza mayor en los casos tales de cambio de las elecciones, y hasta ahí legalmente estaría. La pregunta que yo les dejo en el tintero es, una vez Firulais deje ladrar, vuelvo y hago, la pregunta es, si somos 38 federaciones comunales en el país que tienen voz y voto en las elecciones de las confederaciones, de esas 38 federaciones, ¿cuántas levantaron su voz de protesta para que no se realizaran las elecciones, las que se iban a realizar el próximo domingo? Es la primera pregunta, ¿cuántas de ellas? ¿Cuántas radicaron carta, Carlos, en el Ministerio del Interior a favor o en contra de que se hagan o no se realicen dichas elecciones? Exacto, lo primero. Lo segundo, si las personas como hoy que se están quejando, como el señor Guillermo Cardona, porque es la única carta que yo conozco que él firma a nombre de la Federación de Bogotá, o por lo menos como delegado de la misma, él está diciendo que los periodos de los actuales son ilegítimos porque ya se vencieron los términos y nadie se los prorrogó. Eso me lleva a mí a pensar como veedor, como analista en la ley, podemos decirlo de alguna manera, y a Wilson y a los demás compañeros de la veeduría, es si el periodo de los confederados es ilegítimo, quiere decir que los que estaban de federaciones también eran ilegítimos, y de esa manera don Guillermo nunca se pronunció, o por lo menos que nosotros conozcamos. Si es en sentido contrario y hay un documento en el que se deslegitime los periodos de los federados que los terminaron hace un mes, por favor háganos llegar esos comunicados y haremos la retractación del caso. No, Carlos, ahí es importante aclarar que la máxima autoridad en un organismo comunal de primero, segundo, tercer y cuarto nivel es la Asamblea General de Afiliados. Y son ellos quienes en últimas toman la decisión de si quieren ir o no a esta fiesta electoral. Y no, por el contrario, el amigo del gobierno nacional que está de turno de manera coyuntural y que tome decisiones arbitrarias vulnerando el marco constitucional y la ley misma comunal.
Ahora, tercero, nosotros como comunales no podemos andar por el país, y eso es algo que nosotros hemos escuchado los últimos 4 años, en los diferentes congresos en los que hemos podido estar, y en las reuniones comunales a nivel de la confederación que nos han permitido muy amablemente participar. Entonces escuchamos a más de uno esgrimir el concepto de autonomía comunal, que las decisiones se toman al interno de la acción comunal, que para eso tenemos nuestra propia legislación, nuestro propio marco normativo, y entonces que el ministerio, vuelvo y repito lo que dije al principio, no puede servir. Los entes de inspección, vigilancia y control solamente sirven para registrar los acontecimientos y hacer los llamados de atención. Y entonces en una parte hablamos de la autonomía comunal, pero en una carta le estamos solicitando aplazamiento de elecciones solamente para favorecer intereses personales. Cuarto, vuelvo y digo, ¿y quién responde por los platos rotos? A esos comunales, ustedes saben que esto es un ejercicio de honor, a nosotros como comunales nadie nos regala un peso. ¿Quién responde por los tiquetes de avión, por los tiquetes de aéreos, por los desplazamientos y por las agendas perdidas? Personas que en verdad tenían que haber trabajado este fin de semana y ya no programaron trabajo porque tenían la fiesta electoral. ¿Quién responde por eso? Carlos, hay un tema muy importante y es que los comunales no podemos descuidar el plan de desarrollo comunal, nacional, departamental, local, barrial. Tenemos que seguir apoyando a todos nuestros dignatarios y directivos elegidos legalmente, constitucionalmente, y ahorita hay unas agendas muy fuertes de trabajo. Viene la reglamentación a la ley 2166, la reglamentación a formador de formadores, al tema pedagógico, la política pública nacional de acción comunal. Están ahorita generando el tema acompañamiento al Plan Nacional de Desarrollo y otras grandes iniciativas que son de orden nacional, departamental y local. Nosotros no podemos perder el rumbo por estas circunstancias malintencionadas de 3 o 4 pelagatos que lo único que buscan es hacer populismo, hacer politiquería y hacer un daño a un gremio social que lleva más de 64 años trabajando con las uñas y mancomunadamente con la institucionalidad. Y el llamado también, Carlos, es a esos entes, a esos servidores públicos que están en los entes que ejercen IBC comunal. Delimiten sus funciones. Ustedes no se pueden inmiscuir en esa autonomía comunal. Claro, nosotros necesitamos de su acompañamiento, de su asistencia legal, técnica, jurídica, cuando nosotros lo requiramos, pero sí solicitamos se nos respete esa autonomía y no se nos inmiscuyan en esos temas. Por un lado, cuestionamos que no queremos que hagan politiquería con nuestros organismos comunales, pero por otro lado, nuestros representantes, entre comillas, 4 pelagatos, haciendo politiquería y populismo con el tema de las elecciones y esta gran fiesta electoral que es solamente de nosotros, del gremio comunal. Ahora, pues esto, de todas formas, yo acostumbro a ver las cosas positivas, Wilson, y esto nos abre una ventana de 5 meses. Yo sí los quiero invitar a ustedes a que ejerzan el derecho que nos da la ley 2166, artículo 23, literal C, de fiscalizar. Entonces, dentro de esa fiscalización que ustedes van a hacer como comunales, cartían al ministerio pidiendo interrogatorios, diciendo, venga, ¿qué pasó? ¿Quién autorizó? ¿Por qué autorizó? ¿Bajo qué preventas autorizó? ¿Quién va a responder por los platos rotos? Segundo, dentro de esa fiscalización, ustedes pueden indagar en sus territorios, y yo voy a hablar por Bogotá. Nosotros como veeduría le hemos colaborado a muchos comunales en muchas regiones del país, pidiendo asesoría legal, asesoría comunal, asesoría de otras cosas, y hemos sacado muchas cosas adelante. Pero cada cual conoce su propio territorio. Entonces, en el conocimiento propio de su territorio, el llamado es hacer una pequeña reflexión. La pequeña reflexión es, esas personas comunales que van a aspirar a cargos en la próxima confederación, en la próxima dignatura de la Confederación Nacional de Juntas, en las elecciones ya toca en abril del 2023, pregúntense ustedes en sus territorios qué han hecho, porque es que hay muchas personas que tienen un discurso de nivel nacional, pero a nivel local los resultados no existen. Yo lo hablo por Bogotá y es algo que yo he venido hablando los últimos 6 meses, por decirlo el último año. En Bogotá se perdió la Junta de Acción Comunal Barrio Modelo Norte, código 12016, perdió su personería jurídica.
y ninguno de los grandes referentes comunales de Bogotá hizo presencia para salvaguardar. Y no solamente esa junta, Carlos, más de 180 organismos comunales antes de la pandemia y a la fecha de hoy se han perdido aquí en la ciudad de Bogotá. Y la pregunta es, ¿y dónde están esos representantes de segundo, tercer y hasta el mismo de cuarto nivel comunal defendiendo los intereses de los comunales en el territorio para que esos organismos comunales no desaparezcan? En Bogotá, localidad 12, Barrios Unidos, hay otra junta que me puedo estar equivocando, pero es la Junta de la Concepción, que pierde su personalidad jurídica y es adscrita al Barrio Colombia, o inversa, Barrio Colombia, que pierde su personería jurídica y es adscrita a otra junta. Y les dejo la tarea y no se la vamos a responder. ¿Quién de los actuales candidatos a cualquier puesto en la Confederación era dignatario en esa junta en el momento que pierde la personería jurídica y no la salvaguardó? ¿No hizo ningún esfuerzo legal para que se salvaguarde? Es más, antes de que se perdiera la personería jurídica, ¿por qué la Junta llega a ese momento de perder la personería jurídica? Por los actuales de los mismos dignatarios. Porque aquí no se quita la personería jurídica por quitarse, eso es un proceso que lleva un tiempo y en ese recorrido no se encaminó nuevamente el rumbo, no se retomó, no se arregló. Y hoy están aspirando a cargos en la Confederación Nacional de Juntas. Entonces aquí el llamado es, a nosotros nos prometieron un gobierno de cambio y yo siempre lo he manifestado, hay cosas que hay que dejar que evolucionen para ver si el cambio viene, pero si el gobierno del cambio ya comienza a meterse en autonomía comunal, a imponer sus ideas en un país comunal que se desarrolló a fuerza de talento, de pico y pala a los últimos 64 años, créanme que yo no le auguro un buen destino a la acción comunal. No más intereses personales ni politiqueros, sean solamente intereses comunales, de comunales para comunales, y sobre todo con gestión, que muestren resultados. No es decir, yo fui hace 30 años, yo fui hace 40, yo fui hace 50, yo fui fundador de la acción comunal, o yo hice, no, es ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en este periodo de 6 años en el que tuvimos COVID, en el que tuvimos escasez económica? Ahorita tenemos una oleada de invierno bastante fuerte. ¿Solamente fue discurso y politiquería y populismo o sencillamente sí realizaron acciones en pro del mundo comunal? Tengan todos ustedes buenas noches. Y antes de finalizar, queremos resaltar que nosotros ejercimos control social a nivel nacional a todos los entes que ejercen IBC comunal en el país, desde el Ministerio del Interior y entes territoriales, departamentales, municipales y locales. Nuestra labor la hacemos humildemente, por supuesto siempre basados en la Constitución y el marco normativo constitucional, en la Ley de Veedurías, en la sentencia de la Corte Constitucional, la C292 de 2003. No vamos a dejar de realizar ese control social, independientemente los puntos de vista, así les guste a unos pocos de ese roscograma comunal, que hagamos o no hagamos control social. Lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no nacimos el día de los temblores y vamos a seguir acompañando todo lo que tenga que ver con gestión y administración pública. Y estaremos ahí presentes cuando ustedes requieran, pero asimismo también solicitamos de ustedes, los que están viendo este video, que también aporten su granito de arena, porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Claro, cuestionamos al gobierno nacional, cuestionamos a los entes que ejercen IBC comunal, pero internamente en el gremio comunal, ¿qué está pasando en los organismos comunales? Estamos rindiendo cuentas, estamos realizando nuestros planes de desarrollo, estamos trabajando con las comunidades, estamos siendo transparentes, tenemos un plan anticorrupción comunal, realmente estamos luchando frontalmente contra la corrupción. Nosotros podemos ejercer control social y así lo dice el marco normativo de la Ley 2166, podemos fiscalizar sin necesidad ni siquiera de ser dignatarios, solamente con ser afiliados. El llamado es a ese, a que no coman callados, a que no coman cuento, y cuando vean algo inadecuado, denuncien. No les dé miedo denunciar, porque para eso están las instancias de entes de vigilancia y control y por supuesto del control social. Y como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, pero ser honrado, sí.